Bienvenidos a un nuevo podcast de Asefarma. Hoy vamos a hablar de salud y concretamente del cuidado del corazón, porque tenemos todos entre manos un gran reto, que es el de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Al final es la primera causa de muerte en el mundo. Y para ello habíamos pensado que la mejor manera de adentrarnos en este tema era de invitar a Andrés Iñiguez. Él es doctor en medicina y cirugía. Se formó como especialista en cardiología vía MIR en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, donde desarrolló su trabajo como especialista en cardiología, hasta que en el año 1992 se trasladó como jefe asociado de cardiología intervencionista a la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, hasta principios del 2004. En ese año fue justo cuando ya también se trasladó a Vigo y desde entonces es jefe de servicio de cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. También ha sido profesor asociado de Medicina en la Universidad Complutense y en la Universidad Autónoma de Madrid. Es diplomado en Gestión de Servicios Clínicos y máster en Alta Dirección Sanitaria. También tiene más de 600 contribuciones científicas entre artículos, comunicaciones, a congresos nacionales e internacionales. Y también ha participado editando libros y escribiendo también algunos capítulos, ¿no? También es fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Sociedad Latinoamericana en Cardiología Intervencionista, del American College of Cardiology y es miembro de honor de numerosas sociedades científicas de Latinoamérica. Fue presidente de la Sociedad Española de Cardiología entre el año 2015 y 2017 y actualmente es el presidente de la Fundación Española del Corazón. Bienvenido, Andrés. Una larga trayectoria, sin duda. Muchísimas gracias, pero la trayectoria es de los años dedicados a la profesión, no es más. Y bueno, para empezar a conocerte de una forma más profunda, nos gustaría saber ¿por qué te especializaste en cardiología? En realidad, en mi familia no había ningún antecedente de médicos y, como yo digo, me dirigí hacia la medicina un poco por exclusión, porque las matemáticas no se me daban muy bien y no me veía yo en una carrera técnica de ingeniería. Tampoco me veía yo dando clases en un colegio y haciendo letras y solo me quedaba una opción, que eran las carreras, digamos, de las biomédicas o de la salud, sea farmacia, sea biología o sea medicina, y me incliné por la medicina, pero podíamos haber acabado en cualquier otra. ¿Y el corazón por qué? El corazón, pues porque al final me resultó atractivo frente a las otras posibilidades de especialidad, y cuando hice el MIR pues tuve que elegir, y mi opción inicial era cardiología y tuve un número, digamos, suficientemente aceptable como para elegir cardiología en el Hospital Clínico de Madrid. Pero también es verdad que si no hubiese tenido un buen número, la especialidad alternativa que me había planteado era oftalmología. O sea que al final la vida te va conduciendo por unos caminos que uno no sabe cuáles acabarán siendo los definitivos. Y bueno, ya una vez dentro de la cardiología, ¿podrías resumirnos cuáles han sido los últimos avances en medicina enfocados para el cuidado del corazón? Unos tres avances que puedas... Ha habido muchos avances. Quizá la cardiología ha sido una de las especialidades que más ha avanzado, que más se ha tecnificado y que más innovación ha aportado a la medicina. En el campo farmacológico, pues por ejemplo, sois conscientes del avance que han supuesto la introducción de los antiagregantes plaquetarios, de las estatinas o de los otros tratamientos para la dislipemia, o los nuevos fármacos para la insuficiencia cardíaca. Ha habido muchos avances farmacológicos, mucha innovación farmacológica que se ha introducido, pero también en el campo técnico, en el campo de las terapias, la introducción de la angioplastia coronaria como forma de tratamiento de la cardiopatía isquémica, o en el terreno ritmológico de la ablación de las arritmias, han supuesto un cambio radical en lo que ha sido la posibilidad terapéutica de pacientes que de otra manera o no la tenían o eran terapias muy agresivas. Y más allá de los avances en la propia medicina, imagino que con los años de experiencia que tienes en este campo, también has visto cómo la tecnología
ha ido cada vez aumentando, se ha introducido mucho en el mundo de la medicina y me gustaría saber, dentro de todo este tiempo, para ti, ¿cuál crees que ha sido la herramienta, la aplicación, el dispositivo que puede haberte, digamos, facilitado un poco tu trabajo o que puede haber sido como más innovador? Yo tengo un conflicto de interés, porque claro, habiendo dedicado los 30 últimos años a la cardiología intervencionista, pues de alguna manera eso imprime un sesgo y uno acaba creyendo en lo que hace. Entonces, yo, si tuviera que destacar alguno, pues probablemente destacaría lo que ha sido la introducción no ya del cateterismo diagnóstico, sino del cateterismo terapéutico, es decir, de la angioplastia coronaria. Y sobre todo, inicialmente con la dilatación con balón de las obstrucciones coronarias y luego la introducción de los stents, de esas mallas metálicas que se dejan dentro de la arteria, que sirven para mantener abierta y aliviar las obstrucciones que provocan la falta de riego. La introducción de los stents y posteriormente de los stents farmacoactivos para evitar que esa lesión se volviese a reproducir, pues ha sido probablemente el mayor avance, pero no en tanto por el avance tecnológico solo, sino por el cambio de paradigma que ha representado respecto a una forma de tratamiento invasivo de una patología como era la cardiopatía isquémica, que en sus fases agudas o finales necesitaba de una cirugía de bypass, una cirugía como llamaban a corazón abierto, y que hoy día con esta tecnología ha pasado a ser tratada de forma mínimamente invasiva. De forma que hoy día un paciente puede entrar en un hospital con un síndrome coronario agudo, hacerle una angioplastia por vía radial en media hora, en una hora, e incluso de forma programada irse a su casa a las 6 horas. Entonces, claro, este paradigma de pasar de una invasividad a una actividad terapéutica mínimamente invasiva, a mí me parece que no solo se ha aportado calidad y seguridad, sino un avance fundamental de cara a la resolución y a la eficiencia de los problemas. Sobre todo por la percepción propia del paciente, que se lo cuenta de esa manera y accede de una manera más... Sin duda. Sin tanto miedo, ¿no? Sí, como podría hacerlo hace unos años atrás. El estar 7 días hospitalizado o salir andando después de hacer una angioplastia, pues hay un salto cualitativo importante, claro. Y bueno, metiéndonos ya de lleno en el mundo de la farmacia, dado que son nuestros principales oyentes y al final intentan trabajar mucho en materia de prevención, ¿qué crees que podrían hacer para ayudar a cuidar el corazón a todos aquellos pacientes que acuden día a día a estas farmacias? Desde mi punto de vista, tanto en la formación que se da durante la carrera en medicina o las especialidades, como en la farmacia, yo creo que debería hacerse un énfasis en formar más a estos dos colectivos de profesionales en la prevención y en la promoción de la salud, no tanto o no solo en el tratamiento en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Yo creo que si todos tuviésemos más formación en prevención y sobre todo en promoción de la salud, pues evitaríamos, dicen los epidemiólogos, el 80% de las enfermedades que causan una muerte prematura. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una reflexión respecto a los planes formativos que hay en las universidades para cambiar un poco el enfoque o un mucho e incidir en crear hábitos cardiosaludables desde la infancia en vez de esperar a tratar la enfermedad en la fase aguda en el adulto. Y eso, la farmacia, pues es parte del sistema sanitario y esa labor de difusión y de formación y de prevención y de promoción de la salud, yo creo que debe ser común a ambos colectivos. Al final, su valor añadido es el propio consejo profesional que traslada al paciente. ¿De qué manera podría difundir esos consejos de una forma que llegue más fácilmente a esos pacientes? Es decir, puede hacer algún taller, puede sumarse a alguna campaña del gobierno, puede acordarse del Día Mundial del Corazón. Mira, yo creo poco en las iniciativas institucionales, porque la verdad es que la experiencia te demuestra que
que sus intereses van por otros caminos. Creo más en las iniciativas personales o en las iniciativas de organizaciones pues como la vuestra, como la nuestra, la Fundación Española del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología. Nosotros en concreto llevamos ya 55 años trabajando en el ámbito de la prevención y de la promoción de la salud, pero en los últimos 2 años hemos desarrollado, por ejemplo, un programa que se llama Pactos, que pretende reducir el impacto adverso de la enfermedad cardiovascular a través de prevenir y de controlar los factores de riesgo o de promover precisamente hábitos cardiosaludables. Y esto tiene 2 fases, una fase de información al ciudadano y otra fase, si quieres, de intervención en colectivos específicos para que una vez que se les da la información de lo que tienen que prevenir, cómo ser conscientes de ello, cómo mejorar su salud, cómo crear hábitos cardiosaludables, esa modificación y valoración de su riesgo basal, al cabo de 6 meses se puede volver a valorar a ver de qué ha servido el adoptar hábitos cardiosaludables. Y yo creo que estas campañas de concienciación y de alguna manera de intervención en colectivos para prevenir y para promover salud son campañas que se pueden realizar desde cualquier estructura, sea la farmacia o sea cualquier otro ámbito. Y ahí quizás merecería la pena hacer acuerdos para que desde la propia colaboración entre estructuras como la Fundación Española del Corazón y el Colegio de Farmacéuticos se pudiera utilizar estas organizaciones pues para lo que digo, para concienciar de la importancia de controlar estos factores de riesgo y de promover hábitos saludables. Cada letra de la palabra pactos se refiere a una cosa. La P de presión arterial, la A de alimentación, la C de colesterol o contaminación ambiental, la T de tabaco tóxicos, la O de obesidad y la S de sedentarismo o salud emocional. Es decir, se tratan todos los factores de riesgo o las, hábitos que se debieran de promover en salud. Y esto es algo que se puede hacer muy fácilmente. Entonces nos quedaríamos con las siguientes fases: la concienciación, el seguimiento y la evaluación de los resultados. Claro, y la intervención y evaluación de resultados. Eso es. ¿Y de qué manera crees que se podría descongestionar un poco el sistema sanitario desde la farmacia? Cuando yo tuve el honor de presidir la Sociedad Española de Cardiología entre los años 2017 y 2015-2017, creamos una serie de programas de calidad. Uno de ellos era el programa SEC Primaria, que pretendía, y yo creo que lo consiguió, mejorar la continuidad asistencial entre 2 niveles, entre el nivel de asistencia hospitalaria y el nivel de asistencia primaria. Es decir, no es infrecuente que un paciente sea tratado en un hospital, sea dado de alta y el médico de asistencia primaria pues esté al margen de lo que se ha hecho, no conozca, no haya una buena comunicación, no haya una buena continuidad de cuidados. Este programa, el objetivo era mejorar esa comunicación, mejorar la continuidad asistencial, crear una relación más personal y con más información de lo que se había hecho y lo que se debiera hacer con el paciente, y mejorar en el fondo la comunicación y la relación entre los 2 niveles. Yo creo que en la farmacia es lo mismo. Sí, y en mejorar la farmacia, los mecanismos de la comunicación. En farmacia se debería hacer el mismo plan de continuidad asistencial entre lo que es la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria, la farmacia asistencial comunitaria. Sí. Entonces, yo creo que esto es común y esa mejora en la relación, en la comunicación, en la confianza entre los profesionales de los 2 niveles, al final redunda en un beneficio, que es la mejora de la asistencia y de la calidad asistencial del paciente. Y volviendo a los pacientes, ¿a qué edad crees que deberíamos empezar a preocuparnos por la salud de nuestro corazón? ¿Cuándo te realizas un electrocardiograma? ¿Únicamente cuando tienes una dolencia? Bueno, obviamente si uno tiene síntomas o signos de padecer algún problema cardiovascular o tiene algún factor de riesgo, debe hacerlo, debe buscar la evaluación, el chequeo, la asistencia que permita aclarar el nivel de patología, la gravedad
edad o las repercusiones. Y si uno está sano, pues hombre, se recomienda que a partir de los 50, 55 años en los hombres y 10 años más, 60, 65 en las mujeres, porque estáis protegidas por los estrógenos hasta entonces, pues que se hagan un chequeo, una revisión, un electro y que se valore el estado de salud cardiovascular. Pero como límite esas edades, o si uno va a hacer ejercicio, un deporte determinado, pues conviene antes asegurarse de que está en una buena capacidad funcional y no hacer barbaridades que luego traen consecuencias. Traen consecuencias. Y bueno, a mí me gustaría saber, porque bueno, hemos estado viendo que también estáis involucrados en la creación de ciudades cardioprotegidas, que es decir, instalar desfibriladores en vías públicas. ¿Todo el mundo podría llegar a usar estos desfibriladores? Bueno, esa es la finalidad. Es decir, uno de los programas que creé cuando presidí la Sociedad Española de Cardiología era el programa SEC Parada Cardíaca. Este programa pretendía y pretende, y está en marcha, aumentar la supervivencia en aquellos pacientes, en aquellas personas, no pacientes, personas que tienen una parada cardíaca en la calle, en el ámbito extrahospitalario. Y la clave de esto es que ante una parada extrahospitalaria, la supervivencia está estrechamente relacionada con el tiempo que se tarda en iniciar una recuperación, una reanimación cardiopulmonar. Y la reanimación cardiopulmonar implica no solo maniobras de ventilación o de masaje cardíaco, sino además la posibilidad de desfibrilar a este paciente, que la mayor parte de las paradas cardíacas se producen por tener una arritmia, sea desfibrilable, como es la fibrilación ventricular, o hay otras arritmias que no son desfibrilables. Pero el hecho de poder desfibrilar y iniciar las maniobras de reanimación en el primer minuto, o dicho, por cada minuto de retraso, la mortalidad sube un 10%, o al revés, la supervivencia decae. Entonces, la clave está en iniciar una reanimación precozmente y desfibrilar, y para eso se necesita la ubicación de desfibriladores en la calle. Se recomienda que haya uno por cada 1000 habitantes o que esté en un radio de acceso de menos de 3 minutos, porque claro, al año se producen en España unas 30.000 paradas cardíacas. Y la enfermedad cardiovascular, la gente no es consciente del impacto tan negativo que tiene, pero en el mundo mueren casi 18 millones de personas al año, en Europa 4 millones. Y fíjate que el COVID ha supuesto una mortalidad, creo que hoy el otro día, de 7 millones de personas en todo el mundo. Eso se produce el doble, más del doble, 2.5 veces más por enfermedad cardiovascular cada año. Y en modo alguno se dedican los recursos que se han dedicado al COVID en prevenir y en atender a la enfermedad cardiovascular, representando un problema 2,5 veces mayor que lo que ha representado el COVID. Y que es un gran reto. Y que es un reto enorme y que causa, pues, por poner un ejemplo, más de 500.000 ingresos hospitalarios al año. O sea, el coste es brutal. Y las perspectivas de futuro tampoco son buenas, porque no se está haciendo la promoción de salud y la prevención de factores de riesgo que van a evitar, digamos, las proyecciones que son muy pesimistas para las próximas décadas. Y solo hay que ver las encuestas de estado de salud de los ciudadanos, que en los adultos, que el 50% pues, tienen obesidad o sobrepeso, o el 20% casi tienen hipertensión, o el 15% fuman. Claro, esto solo hace que añadir papeletas a tener enfermedad cardiovascular, pero en los niños tampoco es mejor. En la Fundación Española del Corazón hicimos una encuesta hace año y medio, creo algo más de año y medio, en niños menores de 15 años, y el 41% ya tenían 2 al menos factores de riesgo, fundamentalmente obesidad, sobrepeso o sedentarismo. Claro, esto implica que van a tener muchas papeletas de tener enfermedad cardiovascular. Desde la infancia. Y hay que tratarlos y concienciar a las familias, a los padres, de que la alimentación, el ejercicio,
ejercicio, evitar los hábitos tóxicos son fundamentales, porque paradójicamente en esa encuesta los padres, en el 97%, pensaban que la salud de sus hijos era estupenda, cuando el 40% tenían ya 2 factores de riesgo. Claro, si no somos conscientes de eso, pues difícilmente vamos a mejorarlo. Y en cuanto a lo que comentaba de las paradas cardíacas, yo creo que la farmacia tiene un enorme papel en esa posibilidad de hacer una reanimación y un intento de recuperación precoz de las paradas cardíacas. A mí me gustaría también establecer un acuerdo con todas las farmacias para que cada farmacia hubiese un desfibrilador externo, sí, y se le diese a los profesionales que trabajan ahí una capacitación, que en el programa que tenemos nosotros desarrollado hemos hecho contratos con empresas que no solo proporcionan los desfibriladores, hasta ayudan a la financiación de esos desfibriladores y que dan la formación en reanimación básica para que tú puedas estar certificado y puedas de alguna manera tener garantías de que tu actuación va a ser efectiva, segura y eficaz. Claro, el acercar esa posibilidad a los ciudadanos, pues ¿qué entorno más ideal que una farmacia que está en casi todos los sitios? Sí. No sé cuánta distancia hay de una farmacia a otra, pero eso estaba regulado, creo. 150 metros. 200. Sí. Quiero decir, fíjate tú, si hay posibilidades de atender paradas cardíacas, si desde todas las farmacias se implicasen en este programa. Ojalá. Y volviendo un poco a la prevención, vamos a hablar de esa alimentación. ¿Podrías decirnos cuál podría ser un menú cardiosaludable de un día? Es decir, un desayuno, una comida, una merienda y una cena. Mira, a mí no me han gustado nunca los menús así preestablecidos, porque creo que nunca se siguen. O sea, es muy difícil seguir eso. Yo soy más partidario de pautas generales y creo que eso es lo que la gente tiene que ser consciente. Es decir, ¿cuáles son los conceptos claves? Decía Hipócrates que tu medicina sea el alimento y el alimento tu medicina. Es decir, enfatizaba la importancia de la alimentación y de las dietas saludables. Claro, si hacemos una dieta cardiosaludable, es que reducimos más del 30% de probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Es un gran porcentaje. Es un porcentaje enorme. Claro, ¿qué es una dieta cardiosaludable? Pues una dieta rica en frutas que aportan fibras, vitaminas, minerales, antioxidantes, rica en verduras y hortalizas que también aportan muchos antioxidantes, residuos, legumbres, que contienen hidratos de carbono, pero que de absorción lenta, que no dan el pico insulínico, que dan hidratos de carbono de absorción rápida, aceite de oliva, las menos grasas y sobre todo evitar las grasas saturadas, las grasas trans, que son las grasas de la bollería, de los alimentos, de las cosas de untar. Esto es lo más perjudicial. Las carnes, pues que sean carnes blancas. El pescado, que es un pescado, sobre todo los blancos, que son los pescados más ricos en ácidos omega 3. Esa es la pauta que debemos de seguir. Saber qué tipo de alimento es el que debemos de tomar y luego no pasarnos en las calorías. Es decir, comemos en exceso, comemos mucha cantidad de comida, más de las calorías que necesitamos. Yo creo que estas son las pautas que a uno le pueden ayudar a tener una alimentación sana, más que hacer una dieta, decir hoy 100 gramos de esto, 200 del otro. No, yo prefiero pautas generales. Y seguir la dieta mediterránea. Y seguir esa dieta, esos comentarios que son relacionados con lo que se ha llamado la dieta mediterránea. Sí. Y en cuanto al deporte, ¿cuál es el deporte que podría cuidar más tu corazón? La Organización Mundial de la Salud recomienda en niños hacer al menos, no sé si eran 60 minutos, creo que eran, diarios de actividad física importante. En adultos creo que recomienda unos 150 minutos de actividad moderada o importante a la semana. Mi consejo, lo que yo intento hacer es caminar 45 minutos a buen paso todos los días. No hay, que yo conozca, ningún estudio que haya demostrado que otro tipo de ejercicio produce más beneficio cardiosaludable que esa pauta. Con una salvedad, quiero decir, los deportes yo creo que hay que dividirlos. Primero hay que diferenciar entre ejercicio y deporte. Es decir, el ejercicio es lo que hay que practicar. El deporte es más una cuestión de
cualificación, de capacitación, de entrenamiento y hasta de gusto, de placer, por lo que a uno le satisface más. Pero en el mundo del ejercicio hay dos, digamos, consideraciones. Uno, aquellos ejercicios que son aeróbicos, es decir, que se hacen sin que entres en déficit de oxígeno, y los ejercicios anaeróbicos que implica que tu organismo ya está entrando en déficit de oxígeno. Alta intensidad, en alta intensidad, por ejemplo. Pero hay unos deportes aeróbicos, como es el caminar, pues como es el ir en bicicleta, esquiar, es decir, patinar. Eso es lo que fundamentalmente debemos de hacer, ejercicios aeróbicos. Los anaeróbicos son necesarios porque son ejercicios que implican fuerza y no desplazamiento, y esos son buenos para el músculo, para fortalecer el músculo, y algo de anaeróbico debemos hacer, pero fundamentalmente deben ser ejercicios aeróbicos los que más facilitan y los que más beneficio cardiovascular tienen. Pues tomamos nota de ello. Y para finalizar ya, dicen que la música relaja, no sé si estarás de acuerdo, puede combatir la ansiedad, la depresión. Todo eso al final de forma directa ayuda a que el corazón esté a punto, el corazón esté contento, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué tipo de música recomiendas para tener el corazón a punto? La que a uno le guste. No, hay estudios al respecto, y en realidad la conclusión es esa, es decir, que a cada uno hay un tipo de música que le aporta relajación, que le quita estrés, porque el problema es el estrés. El problema es que el estrés produce una activación del sistema simpático, sube la tensión, sube la frecuencia cardíaca, hace que los vasos se constriñan, y esos son factores que pueden precipitar un evento coronario agudo. Quitar el estrés, sea con música, sea con técnicas de relajación, sea con meditación, es bueno porque la reducción del estrés reduce la activación del simpático y reduce la probabilidad de tener un evento cardiovascular. Pero hay otras situaciones, digamos, emocionales que también son perjudiciales. Es decir, por ejemplo, pues la depresión. La depresión también es un factor de riesgo que hay que cuidar. Pero simplemente con reducir el estrés, si a ti te gusta la música y que la música te ayuda a reducir el estrés, bienvenida sea, del tipo que a ti te guste. Yo, si tengo que elegir, preferiría... Ni siquiera me gusta la música clásica, pero prefiero escuchar arias concretas de ópera, no toda la ópera, porque la ópera a veces es dura, pero arias concretas de ópera son para mí la mejor relajación que uno puede tener. No podemos finalizar esta entrevista sin conocer precisamente tus gustos musicales. Muchas gracias. Pues son esos. Muchas gracias, Andrés, por haber compartido todo este tiempo con nosotros, y esperamos seguir informándonos más sobre materia de prevención. Pues muchísimas gracias este reto. A vosotros por haceros eco de esto, y mi único consejo es que cuiden los factores de riesgo, que los controlen y que cambien los hábitos para hacerlos cardiosaludables. Con ello vais a reducir la probabilidad de tener enfermedad cardiovascular, que es la verdadera epidemia de nuestro siglo.